Bueno, pues nada, muchas gracias. Es un placer estar otra vez con vosotros. Gracias por los saludos, por la simpatía, el cariño que nos alientan realmente. El aprecio de los hermanos nos hace mucho bien. Y agradezco al Señor por esta oportunidad y por poder compartir esta horita con todos vosotros. Que el Señor nos bendiga y hable a nuestros corazones esta tarde para algunos y esta noche para otros. Ya aquí ha caído el sol, son las 9 de la noche y ya los días se han acortado significativamente. Muy bien, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, gracias. Gracias otra vez por el amor que nos une en Cristo Jesús. Gracias por la familia de Dios. Gracias, Señor, porque a través de la distancia podemos estar unidos en un mismo sentir y dedicar esta hora para hablar de ti, hablar de tu palabra y de estas cartas, Señor, tan caras a nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es preciosa y nos bendice cada vez que nos detenemos en ella. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo en este momento. Guíanos, bendícenos, dirígenos, Padre. Lo pedimos orando agradecidos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos a poner aquí el sonido para que me podáis escuchar bien. Y entonces ya estamos listos para comenzar con nuestra clase. Esta semana he recibido un par de preguntas, por eso voy a dedicar unos breves minutos a dar también unas muy cortitas respuestas. Claro, las preguntas vinieron en torno a las cartas de la semana pasada. Estuvimos mirando Filipenses y Colosenses. La primera pregunta, que son las dos del mismo hermano, dice, ¿es probable que Epafras y Epafrodito sean la misma persona? Es probable que Pablo estuviese usando una abreviatura del nombre de este hermano. Bueno, la principal razón para considerarlos personas diferentes es que Epafras está estrechamente asociado con la iglesia de Colosas. La Odisea y Hierápolis, como se menciona en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. En este pasaje, Pablo dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Estas eran tres ciudades que estaban muy cerca las unas de las otras. Y Pablo le describe aquí como uno de vosotros, siervo de Cristo Jesús. Y está describiendo cómo Epafras se esforzaba en sus oraciones a favor de estos hermanos. Es presentado como el fundador o un evangelista clave de la iglesia de Colosas, que recordamos Pablo no había visitado. En contraste, Epafrodito es un mensajero y colaborador de la iglesia de Filipos, y esto se detalla claramente en la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 25, dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, y en el capítulo 4, 18 dice, todo lo que he recibido tengo abundancia, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Así que esta carta indica que Epafrodito fue enviado a Pablo en Roma con una ofrenda de los filipenses y, como ya hemos señalado, enfermó gravemente, sea en el viaje o durante la visita. Y aunque es cierto que Pablo a veces usaba abreviaturas de nombres como Silas por Silvano, las referencias a Epafras y Epafrodito en la carta de Pablo sugieren contextos y roles geográficos diferentes. Luego también había otra pregunta sobre la carta a los colosenses. Viene este nombre del color púrpura, que había personas que trabajaban la lana y usaban mucho ese color en esta ciudad. Pues el nombre de la ciudad de Colosas no proviene del color púrpura. El origen del nombre es incierto, aunque hay varias teorías. Una de las más aceptadas es que el nombre podría derivar de una palabra que significa castillo o fortaleza.
Es cierto que esta confusión acerca del color púrpura se debe a que en Colosas era muy importante la industria textil, pero no solo allí, sino en toda la región de Frigia donde se encontraba Colosas. En ciudades cercanas como la Odisea, la producción de lana teñida era muy conocida, pero esto no está directamente relacionado con el origen del nombre de Colosas. De hecho, el tinte púrpura, muy valorado en la antigüedad, se extraía de moluscos y no de la lana en sí. Así que la ciudad no se llamaba así por la producción de lana teñida, sino que su nombre ya existía antes de que la industria se desarrollara en la región. Así que con esto doy por concluida las respuestas. Espero que el hermano que las hizo se encuentre satisfecho. Vamos entonces a la carta que nos va a ocupar, las dos cartas que nos van a ocupar esta noche, que son la primera carta a Tesalonicenses y la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Primeramente vamos a hablar en estas notas preliminares que vais a recibir ahora, que como ya os he dicho, si tomáis apuntes, las podréis poner en paralelo con lo que ya tenéis escrito en la página 22 de los apuntes. Podemos ubicar en un mapa la moderna ciudad de Salónica, la actual ciudad de Salónica, y si la encontramos, habremos encontrado el sitio de la antigua Tesalónica. Originalmente se la llamaba Terma, debido a fuentes termales que había en aquel año, pero alrededor del año 300 a.C., Casandro, rey de Macedonia, le cambió el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande. Era una ciudad libre que tenía su propio gobierno y también era capital de Macedonia. Tesalónica era una ciudad que se erguía en la importante vía Ignacia, que era la más importante carretera romana por donde se realizaba la mayor parte del comercio y lo que le daba grandes oportunidades de crecimiento y de recibir mucha visita. Por haber jugado un papel importante en la política romana, Tesalónica, como acabamos de decir, ganó los privilegios de una ciudad libre. En la metrópoli de Macedonia, donde había una base militar y también una base naval de los romanos. La arqueología no ha logrado descubrir mucho, porque la ciudad salónica ocupa el mismo lugar. Entonces, claro, esto hace que se haga imposible excavar, precisamente porque se ha construido encima una ciudad moderna. Algunos críticos incluso creían hallar un error histórico en Hechos 17:6, donde se habla allí de cómo los judíos y Jasón, etcétera, estaban acusando a Pablo. Allí se les llama politarcos a las autoridades de la ciudad, pero se han descubierto 5 inscripciones en Tesalónica que usan esa misma palabra. Por tener una sinagoga y por ser el centro más importante de la región, la visita a Tesalónica concordaba muy bien con la táctica que el apóstol Pablo tenía de ir a centros comerciales desde donde el evangelio se podía expandir con mayor facilidad. El registro del nacimiento de esta iglesia se encuentra en Hechos capítulo 17. Si cuando tú vas a estudiar la epístola a los tesalonicenses, generalmente hacemos una introducción mirando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 17, saliendo de Filipos con aquella experiencia tremenda de los azotes, del calabozo, etcétera, etcétera, Pablo, Silas y Timoteo viajan 50 kilómetros hacia Anfípolis, luego 40 kilómetros hasta Polonia, y es interesante notar que no se realizó
que sepamos, ningún ministerio en ninguna de esas ciudades. No sabemos si es porque, como ya le había acontecido antes de pasar a Filipos, el Espíritu Santo claramente le decía a Pablo que se callara la boca. No lo sabemos. Él siguió de largo, probablemente buscando ciudades más grandes. Su siguiente etapa le llevó alrededor de 65 kilómetros más allá de estas ciudades hasta Tesalónica, donde Pablo ministró en la sinagoga alrededor de 3 semanas y vio muchas personas convertidas. Es muy interesante pensar que la iglesia de Tesalónica nace en un contexto tan breve de tiempo, porque dice que por 3 fines de semana o 3 días de reposo, el apóstol Pablo discutía, predicaba, enseñaba en las sinagogas. Luego se produce un levantamiento y él tiene que abandonar la ciudad. Claro, cuando uno lee el resto de las epístolas va a descubrir que estando en Tesalónica él recibe apoyo de los filipenses. A mí se me hace un poquito difícil pensar que haya estado tan poco tiempo en Tesalónica como para ya recibir de parte de los filipenses un donativo. Además, como luego veremos en la carta, se tratan tantos temas que parece difícil también que en solo 3 semanas el apóstol Pablo haya podido compartir tantos principios doctrinales fundamentales y que esta gente haya crecido y entendido estas verdades espirituales. No podemos ser dogmáticos en cuanto a esto. Hay quienes sugieren que fue una estancia muy breve. Obviamente pensamos que alguno del equipo misionero se quedó para seguir pastoreando y es posible que hayan seguido con ese tipo de discipulado o de enseñanza que pudiese proporcionar ese crecimiento espiritual que estos hermanos necesitaban recibir. En la ciudad había un grupo grande de prosélitos gentiles, es decir, griegos piadosos, se les describe en Hechos 17:4. Esto es decir, personas que se habían acercado ya al contexto del judaísmo porque se sentían atraídos por lo que realmente había en el contexto de la ley, de la religión judía, en cuanto a la existencia de un solo Dios, en contraste con el paganismo, una multitud de dioses y bueno, todo lo que conllevaba el paganismo en aquellos días. Pero en la sinagoga ellos reciben el evangelio respondiendo entusiastamente junto con algunos de los judíos. Pero claro, este éxito enardeció a los judíos ortodoxos que fraguaron un motín para abochornar a los cristianos y obviamente obstaculizar el ministerio de Pablo. Los creyentes estimaron que era mejor que Pablo y su grupo se fueran, que salieran de la ciudad y se dirigieron a Berea. En Hechos 17 vamos a ver cómo allí se dice que los de Berea escudriñaban las escrituras y tenían realmente un apetito por entender la palabra de Dios. Y además comprobar que lo que Pablo les estaba comunicando concordaba con las verdades y las profecías del Antiguo Testamento. Pablo dejó a sus compañeros en Berea y siguió solo hasta Atenas. Más tarde Timoteo se le unió allí y el apóstol le envía de regreso a Tesalónica para animar a estos nuevos creyentes. Esto lo encontramos en la primera epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde Pablo, les abre el corazón de una manera extraordinaria. Él les dice, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe,
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, realmente los creyentes necesitaban ser afirmados, porque cuando veían la respuesta, la persecución y las situaciones difíciles que el propio apóstol Pablo enfrentaba, y ellos también estaban comenzando a sufrir de los propios conciudadanos lo que los judíos habían hecho sufrir a sus propios hermanos judíos cristianos que se habían convertido cuando se produce la persecución en Judea, etcétera, pues Pablo tiene que animarles y afirmarles, y lo hace renunciando a la presencia de este joven colaborador que visita Tesalónica y que regresa a él con información. Lo hace llegando a Corinto. En Hechos capítulo 18 y el versículo 5 se nos informa de esto. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Si veis el contexto, de hecho, veréis que ya Pablo se encontraba en Corinto. Timoteo informó respecto del estado de esa pequeña y naciente iglesia de Tesalónica. Y desde Corinto, alrededor del año 50, Pablo escribe Primera Tesalonicenses, que es esta carta preciosa. La hemos estudiado ya hace un par de años atrás, luego la hemos vuelto a repasar en el contexto de las epístolas de la prisión, y tenemos ahora un breve repaso de esta hermosa carta. Segunda de Tesalonicenses es probable que la haya escrito pocos meses más tarde, pero luego vamos a aclarar un poquito más acerca de esto. La correspondencia, es decir, el contenido de la carta. La primera carta, es esta la que estamos considerando, tenía varios propósitos. En primer lugar, animar y confirmar en las cosas de Cristo a los nuevos creyentes. Vamos a ver luego, cuando miremos el bosquejo y los cuadritos que tenemos delante, cómo el apóstol Pablo les anima en el capítulo 1, recordando la forma en que los tesalonicenses recibieron el Evangelio, cómo se convirtieron, cómo recibieron la palabra de Dios y cómo ellos se convirtieron en un testimonio, ya que su testimonio, el ejemplo de su vida, les dirá, ha resonado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es probable que Timoteo haya traído buenas noticias de cómo estaba la iglesia, pero también de las situaciones difíciles que enfrentaban, y obviamente ellos necesitaban ser confirmados en la fe. Y en este sentido, Pablo va a comenzar su carta animándoles y confirmándoles. Luego, en el segundo capítulo, tiene que responder a falsas acusaciones. Tristemente, los tesalonicenses también estaban recibiendo ya visitas de quienes iban detrás del apóstol Pablo intentando desprestigiar su ministerio, de quitarle autoridad, y lo hacían acusándole falsamente. Usaban todo tipo de estrategias, no solo que enseñaba falsas doctrinas, sino que tenía falsos motivos, que tenía intereses personales, y el apóstol Pablo en el capítulo 2 tiene que defenderse y habla de una manera extraordinaria acerca de cómo un pastor, un líder, un siervo del Señor tiene que entregarse al ministerio. Con cuánto amor debe servir a las ovejas, a los hijos del reino, a los hermanos en la fe. Tratarles como un padre o como una madre que amamanta a sus hijos. Y lo hace en una manera
tan sensible, tan preciosa, que realmente es un ejemplo extraordinario para cada uno de nosotros. En tercer lugar, tiene que explicar que el cristiano muerto participará de la segunda venida de Cristo. Algunos de los filipenses habían muerto. La iglesia estaba preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Es que cuando venga el Señor Jesucristo los que han muerto se van a perder esa bendición? Y tristemente esa incertidumbre pues nos vale a nosotros de una manera extraordinaria, porque las dudas de los tesalonicenses nos resultan a nosotros en una palabra inspiradora que afirma nuestra esperanza y que no solo servía de consuelo para aquellos que habían perdido seres queridos, como les dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, cuando dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras, sino que sigue siendo una palabra de aliento, de consuelo para cada uno de nosotros en el día de hoy. Hay algunas personas que yo no sé por qué nos están poniendo algunas cositas en la pantalla. Yo las voy a borrar, pero espero que tratéis de corregir este pequeño fallo para que la pantalla quede clara a la lectura de todos. Sé que lo hacéis sin mala intención, seguramente tratando de mover aquí un poquito las cosas, pues surgen estas rayas que no necesitamos tener. Muy bien, pues en cuarto lugar, Pablo quería advertir a los cristianos en contra de la inmoralidad pagana. Sabéis que los gentiles especialmente venían de un contexto tremendamente inmoral en las prácticas paganas de las religiones de aquellos días. Entonces, el capítulo 4, al comienzo Pablo les va a hablar de santidad, de la santidad del matrimonio, de la santidad en el trato entre los hermanos entre sí. Y realmente lo que el apóstol Pablo les va a decir en ese capítulo y el ejemplo que ellos les da son palabras que tienen una vigencia extraordinaria para nosotros hoy. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es un tema apasionante, como Pablo va a describir aquí el contraste con la pasión de concupiscencia que tenían los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia, una palabra muy bíblica, completamente descontextualizada en nuestro lenguaje actual, creo que casi nadie usa esa palabra en su coloquio diario con nadie, es una palabra que habla de nuestro deseo para el mal. La concupiscencia es esa atracción interna que tenemos fomentada por una vieja naturaleza con la que el propio Pablo luchaba y con la que luchamos todos nosotros y que los gentiles alimentaban. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y Pablo les va a decir el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y amados hermanos, vivimos en un contexto, incluso en la actualidad, de tanta sensualidad, que hombres y mujeres hoy tienen que cuidar su trato, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de relacionarse con el sexo opuesto, porque podemos agraviar o engañar a nuestros hermanos en la fe. Y cuando agraviamos o engañamos a nuestros hermanos en la fe, sencillamente cuando producimos o fomentamos en otras personas deseos que no pueden ser satisfechos bíblicamente. Entonces,
cuidado con nuestra manera de relacionarnos, cuidado con nuestra manera de vestirnos, porque cuando nos vestimos de una manera sensual, cuando provocamos con nuestro lenguaje, con nuestra manera de hablar o con las ideas que podemos sugerir, pues podemos caer en el error y el pecado de estar manipulando, engañando y promoviendo en los demás algo que va en contra de la santidad. Y esto es algo que en el contexto actual de la sociedad hoy tenemos que tener mucho cuidado. Luego, también el apóstol Pablo quería recordar a los miembros de la iglesia que honren y sigan a sus líderes espirituales. En el capítulo 5, versículo 12 en adelante, el apóstol va a dar una serie de consejos que son muy precisos, muy concretos, pero que nos alientan a reconocer a los que trabajan entre nosotros, a los que nos presiden en el Señor y a los que nos amonestan, a los que tenemos que tener en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que es muy interesante lo que el apóstol dice aquí. Y finalmente, advertir a los creyentes que habían dejado sus trabajos y estaban ociosos debido a que pensaban que Cristo volvería pronto. Esto es algo que el apóstol Pablo va a mencionar, creo que al final del capítulo, me estoy confundiendo con capítulo 4, verso 11. Antes de entrar al tema del arrebatamiento, él les dice ahí: ocupaos en vuestros negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y en el capítulo 2, verso 9 de la segunda carta, volverá a tratar este tema, porque parece ser, como luego veremos, que no hubo una respuesta muy dinámica, diríamos, de parte de algunos ociosos que, por el hecho de que el Señor venía pronto, pues no estaban asumiendo sus responsabilidades laborales, y el apóstol les tendrá que decir: el que no quiere trabajar, tampoco coma. Muy concreto y claro era el apóstol Pablo. Ahora bien, tenemos que tener presente que Primera Tesalonicenses es por excelencia el texto que analiza lo que se llama el rapto, o sea, la venida de Cristo en el aire por la iglesia. En Segunda Tesalonicenses se refiere a la revelación o a la venida de Cristo con la iglesia a la tierra para derrotar a sus enemigos y establecer su reino. El día del Señor, mencionado en Segunda Tesalonicenses, es el periodo de tribulación que viene a la tierra. Hay una fuerte corriente de pensamiento que afirma que esto sucederá después del arrebatamiento de la iglesia, es decir, que la iglesia va a ser sacada antes de que comience la gran tribulación. Este pensamiento se afirma en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 10, donde dice que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice el verso 9, y el verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y luego el capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, basados en estos dos versículos y algunos otros pasajes bíblicos, hay quienes sostienen que la iglesia no atravesará lo que se denomina la gran tribulación o el día del Señor. Ahora bien, la ira que Pablo describe en este versículo 9 del capítulo 5 podría ser una de la tribulación asociada con el día del Señor, o podría ser
el día o la ira de condenación asociada con el infierno y el juicio final. En cualquier caso, podemos concluir que ser liberados de esa ira se trata de una muy buena noticia. Dicho esto, el contexto parece favorecer que el apóstol tenga en mente la ira asociada al día del Señor, como lo va a decir en los versículos 1 al 3 del capítulo 5, donde él comienza diciendo, porque verso 2, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Los tesalonicenses sabían claramente que Cristo había perdonado sus pecados, comprado su redención y liberado de la muerte. Eso lo dice claramente en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Las luchas actuales de los tesalonicenses no parecen estar relacionadas con preguntas sobre ese destino eterno. Como revela la carta, las luchas, los interrogantes que los tesalonicenses tenían estaban relacionados con esas cuestiones sobre acontecimientos futuros. En concreto, ¿qué pasa con nuestros hermanos que han muerto y qué pasa con el próximo día del Señor? Claro, Pablo quería darle suficiente conocimiento de los acontecimientos futuros. ¿Para qué? Para darles consuelo y ánimo. Como lo dice en el verso 18 del capítulo 4, alentaos los unos a los otros con estas palabras, y en el capítulo 5, versículo 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Está claro que quienes andan en tinieblas van a experimentar la ira repentina e ineludible de Dios. Eso lo dirá Pablo en el capítulo 5, verso 3, cuando dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y de esto Pablo habló también cuando escribió a los Romanos, capítulo 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por el contrario, quienes andan en luz obtendrán la salvación. Les asegura que tienen un destino diferente al del mundo incrédulo. Fueron destinados para salvación por medio de Cristo. Por eso, vamos a considerar las implicaciones de este versículo 9 en relación con la discusión de Pablo sobre el regreso de Cristo, que encontramos aquí en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Y como he dicho, no existe un acuerdo universal sobre cómo interpretar estos textos, pero es importante que examinemos cómo encajan ambos pasajes. En general, como he dicho, hay dos maneras de entender 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Cuando él les dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego el verso 17, voy a saltar un poco el párrafo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, la primera manera de entender esto es que estos versículos se refieren al rapto de la iglesia antes del día del Señor. La segunda manera es los que entienden que habla del rapto de la iglesia después del día del Señor. O algunos sugieren que incluso puede ocurrir a mitad de esa semana de la gran tribulación o del día del Señor, que son los 7 años de tribulación. Algunas de estas cuestiones han sido introducidas en otros estudios, pero vamos a mirar brevemente lo que entendemos nosotros. Por un lado, la liberación de la ira
apunta al rapto de la iglesia. Quienes mantienen este punto de vista concluyen que puesto que la iglesia será raptada antes del despliegue de la ira de Dios, los cristianos no estarán presentes durante el día del Señor. Para ellos la afirmación de que no nos ha destinado Dios para la ira se dirige a las preocupaciones de los tesalonicenses sobre el día del Señor. Su mensaje para ellos es que sus temores son infundados porque Cristo vendrá por ellos antes de que este día ocurra. Este punto de vista parece encajar con el tema del apóstol de animarles, como ya hemos mencionado en el verso 18, en el verso 11 del capítulo 5, y también parece ser muy similar a la promesa de Jesús de guardar a su iglesia de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, esto no significa que ningún cristiano experimentará el día del Señor, porque está claro que habrá quienes empiecen a seguir a Dios durante ese tiempo. Es decir, en Apocalipsis 6:11, 7:2, 13 y el capítulo 14 vemos los santos que son perseguidos, que sufren tribulación y martirio incluso durante el tiempo de la gran tribulación. Ahora, el propósito de la declaración de Pablo en el verso 9 es mostrar a los tesalonicenses que los planes especiales de Dios para su pueblo no incluyen el día del Señor. Ahora bien, la iglesia, es la segunda idea, experimentará el día del Señor. Es decir, quienes creen que la iglesia pasará por el día del Señor, ven estos párrafos de 1 Tesalonicenses 4 de manera diferente. Para ellos, Cristo vendrá por su iglesia durante el día del Señor o posteriormente. Ellos argumentan que la liberación de la ira en el versículo 9 no habla del rapto, sino de la obra de Cristo en la salvación. Dado que Pablo menciona claramente la salvación y la ira juntas, la lectura lógica del texto apuntaría a la liberación de Dios de su ira final, es decir, del infierno. Además, tenemos que tener en cuenta que el registro bíblico muestra claramente cómo el Señor protege sobrenaturalmente a su pueblo en medio de las pruebas, por ejemplo, durante las plagas de Egipto. Por lo tanto, Dios es más que capaz de cuidar a su pueblo durante el derramamiento de su ira sobre el mundo y sobre las naciones durante el día del Señor. Así que, hermanos, no todo el mundo está de acuerdo con estas cuestiones. Ojalá Pablo hubiese sido más específico en sus enseñanzas. No obstante, los principios esenciales de la enseñanza son inequívocos y entre ellos hay coherencia. Jesús vuelve. Jesús viene de nuevo. Y el día del Señor traerá el juicio del Señor, vindicará a su pueblo y librará a sus hijos de la ira. Y esto está escrito para que la iglesia se sienta alentada por estas promesas maravillosas de la palabra de Dios. Así que, hermanos, estas dos corrientes no deben ser razones de menosprecio ni de conflicto entre quienes piensan de manera diferente, porque en realidad estamos bajo la misma promesa de cuidado y de protección, sea que ocurra antes, sea que ocurra en el medio o sea que ocurra después. Para Dios no hay nada imposible. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para nosotros y eso debe traer mucha paz y gozo a nuestro corazón. Nuestro cuadro en nuestros apuntes es el siguiente.
Primera Tesalonicenses nos presenta el corazón del pastor. Los primeros 3 capítulos vamos a ver al apóstol Pablo en el capítulo 1 con acción de gracias, recordando, afirmando e informando. En estos 3 capítulos, Pablo mira hacia atrás. Está escrito en pasado. De hecho, cuando en el capítulo 2 habla de sí mismo, le recuerda la forma en que él les visitó, cómo entró a ellos. Y vemos allí al pastor entre el rebaño y la reacción del rebaño al pastor. O sea, constantemente Pablo está intercambiando los recuerdos que tiene de cómo él y el equipo misionero trabajaron, les compartieron el evangelio sin manipulación, con pureza, con claridad, con verdad, sin medias tintas, y cómo ellos respondieron a la palabra de Dios de una manera extraordinaria. Y en el capítulo 3, Pablo va a mostrar su preocupación personal, enviando a Timoteo, renunciando a la presencia de este discípulo, pero a su vez gozándose en las noticias que él le habría de traer para consuelo y alivio en su corazón. En el capítulo 1 el asunto es la iglesia misma. En el capítulo 2 es el apóstol mismo y la forma en que les predicó y ministró entre ellos. Y en el capítulo 3 el asunto es el informe que Pablo ha traído acerca de la fe y del crecimiento espiritual de los tesalonicenses. Luego, la segunda parte de la epístola, vemos la carga del pastor. Y entonces en el capítulo 4, él les hace un llamamiento a las vidas santas. Seguramente Timoteo les trajo noticias acerca de esta situación problemática que estaba surgiendo en medio de la iglesia por las influencias del paganismo, pero luego también sobre la muerte de algunos y la esperanza que tenemos en cuanto a los temas proféticos. Y en el capítulo 5, el apóstol Pablo les hará un llamado a estar atentos, a estar alertas, animándose unos a otros y a vivir en paz. Y ahora mira hacia adelante. Primeramente, él expresa su preocupación, pero luego hace un llamado al equilibrio para que vivamos en paz, sirviendo al Señor, usando nuestros dones espirituales, no menospreciando las profecías, orando sin cesar y manteniendo nuestro ser entero en una expectativa y en una consagración. Especialmente apropiado el capítulo 1 para los nuevos convertidos, el 2 para los pastores jóvenes, que aprendemos mucho del ejemplo de Pablo, en el capítulo 3 para los cristianos que sufren, el capítulo 4 para los cristianos tentados y desinformados, y el capítulo 5 para los cristianos adormilados, somnolientos, que necesitan ser despertados. El tema de esta carta es la esperanza del regreso de Cristo. Nos consuela y nos motiva a vivir de una manera que le agrada a Dios, y los versículos claves son el capítulo 1, los versículos 8 al 10, el capítulo 4, verso 1, con el llamado a la santidad, y los versículos 13 al 18, a los cuales le hemos dedicado bastante tiempo ya con el arrebatamiento. A Cristo, pues, es nuestra fuente de esperanza y consuelo, aquel que rescata a los creyentes de la ira venidera. Por lo tanto, creo que este bosquejo precioso, hermoso de esta epístola nos deja plasmada con mucha claridad lo que vamos a encontrar a la hora de meditar en esta epístola. ¿Por qué es tan importante? A todos les gustaría saber algo de lo que depara el futuro, cuanto más si se trata del fin del mundo. Esta carta les proporciona a los cristianos el pasaje bíblico más claro sobre el rapto venidero para los creyentes, un acontecimiento que algunos esperan inaugure los 7 años de tribulación y otros que se produzca justo a la mitad de esa etapa de juicios sobre la humanidad. Otros afirman que será algo simultáneo a la segunda venida de Cristo a la tierra para establecer su reino milenial. Así que los que piensan esto entienden que la iglesia va a ser arrebatada,
y en ese mismo momento regresaremos, y como para Dios no hay nada imposible y Él está en otra dimensión, pues allí se va a producir el tribunal de Cristo, se van a producir las bodas del Cordero, y luego nosotros vamos a ser la esposa que acompañaremos al Rey de Reyes en su manifestación ante toda la humanidad. En el rapto, Cristo descenderá del cielo por su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, en tanto que los que todavía vivan seguirán inmediatamente después. Todos los creyentes se encontrarán con Jesús en el aire para comenzar una eternidad junto al Señor. Esa es nuestra esperanza y nuestra preciosa expectativa. ¿Cuál es la idea central? Impresionado por la fidelidad de los creyentes tesalonicenses al enfrentar la persecución, Pablo les escribe para animarles con la meta de que ellos continuaran creciendo en santidad. Pablo sabía que ellos habían estado expuestos a enseñanzas desviadas de parte de los que se oponían al camino de Jesucristo y a la gracia de Dios. También entendía que a menos que la joven iglesia continuara madurando en su fe, el peligro solamente aumentaría con el tiempo. Por lo tanto, él les enseña a ellos que al fin y al cabo todo crecimiento espiritual estaría motivado por la esperanza en el regreso de Cristo. De hecho, la carta a los tesalonicenses es la carta que en todos los capítulos hay alguna mención a la segunda venida de Cristo. Es precioso mirar cada uno de estos versículos en esta hermosa carta del apóstol Pablo. Nunca les dijo que salieran adelante por sus propios esfuerzos, porque sabía que en última instancia lo que inspira el cambio es un andar constante en el poder del Espíritu de Dios. A este grupo de cristianos jóvenes, con preguntas e incertidumbres, Pablo les ofrece la esperanza del regreso de Cristo y les provee consuelo en medio de las preguntas y motivación para una vida piadosa. Así que creemos que todas estas razones nos animan a pensar que realmente es una carta importante con una idea central clara y concreta que nos ayuda a nosotros. Así que en un breve repaso ya para concluir con esta carta, el tema es perseverar, vivir vidas piadosas a la espera del día del Señor. Escrita por Pablo a la iglesia de Tesalónica, probablemente entre el 50 y 51 después de Cristo. Aquí tenemos la ciudad de Filipos. Este es el viaje que Pablo hace saliendo de Filipos y llegando a Tesalónica. Luego huye de Tesalónica para ir a Berea y luego bajará, diríamos así, hasta Corinto, desde donde enviará a Timoteo para luego recibirle de vuelta con noticias acerca de la situación que la iglesia de Tesalónica vivía. En cuanto a la cronología, la misma prácticamente que hemos estado viendo en las cartas anteriores. Pablo realiza su primer viaje misionero, visita Tesalónica en su segundo viaje, escribe Tesalonicenses desde Corinto, y en esto me tenéis que disculpar, recién dije que era parte de las epístolas de la prisión. No, me equivoqué, no es así. Las epístolas de la prisión son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. No lo son la primera y segunda carta de Tesalonicenses. Vale, él las escribe desde Corinto. Pablo luego realizará un tercer viaje misionero, va a ser arrestado en Jerusalén y finalmente en la cronología aquí hará el viaje a Roma, preso, como ya hemos mencionado en algún momento. Un breve bosquejo de la carta es lo que entendemos Pablo y la iglesia, porque mira hacia atrás y les recuerda muchas cosas, las exhortaciones en cuanto al día del Señor y finalmente las exhortaciones finales
del capítulo 5. Así que con esto dejamos entonces esta preciosa carta y hacemos un repaso de la segunda epístola a los tesalonicenses, que es un poquito más breve, pero no por eso menos importante. La segunda carta presenta un paralelismo bastante notable con Primera Tesalonicenses, pero desarrolla más ampliamente el tema del regreso del Señor. La carta comienza con una introducción en la que se encuentra un saludo, en los versículos 1 y 2 del capítulo 1, seguido por una acción de gracias, y esto es muy parecido a la primera, y una petición por los cristianos de Tesalónica. En la parte central se toca primero el tema del regreso del Señor. Quiere corregir algunos errores surgidos en la comunidad, pues al parecer algunos decían, basándose en una supuesta enseñanza de Pablo, que el regreso del Señor ya había tenido lugar. Segunda Tesalonicenses creemos que se escribió pocos meses más tarde que la primera. Las persecuciones en contra de la iglesia estaban empeorando y la gente necesitaba estímulo. Habían algunos ociosos, como he mencionado recién, que no habían vuelto al trabajo. Y en el capítulo 2 les va a dar un buen tirón de orejas. Para empeorar más las cosas, la gente estaba confundida en cuanto al día del Señor, en cuanto a la tribulación, pensando que ya la estaban atravesando. Es posible que la iglesia hubiese recibido una carta falsa que decía ser de Pablo. Esto lo señala allí donde él dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o como traducen algunos, que el día del Señor ya es. Así que ellos habían recibido una epístola falsa que decía de ser de Pablo y que enseñaba que ese día de tribulación ya había comenzado. Entonces Pablo escribe, ¿para qué? Para animar a la iglesia a perseverar en las pruebas. No era fácil ser cristiano en aquellos días. Explicar sucesos que conducirían al día del Señor y advertir a los entremetidos que volvieran a sus trabajos en lugar de estar aprovechándose de los demás. Notemos que esta carta, en el capítulo 3, versos 13 y 17, da a Pablo su marca característica, de modo que la gente pudiera detectar fácilmente en el futuro cualquier carta falsificada. Y en el capítulo 3, verso 17, les dice, la salutación es de mi propia mano, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que hay una firma característica aquí. A continuación se enseña cuáles son las actitudes que deben tener los cristianos. Se piden oraciones por Pablo y sus colaboradores y finalmente se pone a la comunidad en guardia contra algunos que llevan una vida indisciplinada y ociosa, basándose, según parece, en falsas ideas sobre la venida del Señor. Y entonces se termina con una breve despedida, como ya hemos señalado. La falta de referencia a Primera Tesalonicenses, junto con otras características literarias y de contenido, han llegado algunos a opinar que Segunda Tesalonicenses, a pesar del paralelismo con la primera, pudo haber sido escrita por algún discípulo de Pablo después de que él muriera. Ahora bien, si el autor fue el propio Pablo, seguramente hubo de escribirla poco después de Primera Tesalonicenses, y esa es nuestra convicción. Por eso quiero ponerles aquí un cuadro comparativo de las dos cartas. En Primera Tesalonicenses el tema es la venida de Cristo en el aire por la iglesia. En Segunda Tesalonicenses es la venida de Cristo a la tierra con su iglesia. En Primera Tesalonicenses tiene que ver con la presente edad de gracia. Luego en Segunda Tesalonicenses va a centrarse más en el futuro día
del Señor. En Primera Tesalonicenses vamos a tener la obra del Espíritu en la iglesia. En Segunda Tesalonicenses, la obra de Satanás en el mundo, lo que él va a describir en el capítulo 2 como un misterio. Luego, en Primera Tesalonicenses, le recuerda lo que ya les había enseñado y aquí corrige falsas enseñanzas que ellos estaban recibiendo, sea por palabra o sea por una carta que ellos habían recibido. Así que este cuadrito nos pone en paralelo las diferencias y a su vez nos permite comparar el mensaje de una y otra epístola. En cuanto al cuadrito que tenéis allí, primero vemos la afirmación en medio de la aflicción en el capítulo 1. Él les agradece a Dios por ellos, les habla del orgullo que siente de la constancia y fidelidad de ellos y trata de responder a una pregunta: ¿por qué estamos sufriendo? Luego encontramos una explicación de la profecía aquí en el capítulo 2. No se dejen engañar por los que dicen, y les va a hablar del poder secreto de la anarquía, de uno que va a venir para gobernar, y les anima a mantenerse firmes frente a las cosas que ocurrirán cuando se desate el ministerio de iniquidad. Luego tenemos una aclaración con respecto a la respuesta en el capítulo 3 y les da un mandato en relación a la forma en que ellos deben manejarse. Así que tenemos aquí un contraste: paz a pesar del dolor, restricción en contra de la anarquía, trabajar mientras espera la venida del Señor. Hay una declaración aquí: el Señor sabe lo que estáis pasando, el día del Señor todavía no ha llegado. Y finalmente en el capítulo 3, nunca se cansen de hacer el bien. El tema, pues la esperanza del regreso de Cristo nos anima en nuestro sufrimiento y nos motiva a vivir responsablemente por el Señor. Los versículos claves están en el capítulo 1, versos 11 y 12, y en el capítulo 2, versículos 13 al 15, que es un párrafo largo pero precioso, dando gracias respecto de estos hermanos en la fe. A Cristo le vemos como el juez venidero, quien recompensará a los justos, destruirá a los malvados, incluyendo al hombre de anarquía que vendrá en los tiempos finales. De ello hablará en el capítulo 1 y también en el capítulo 2 y el versículo 12. Muy bien. ¿Por qué es tan importante segunda a los tesalonicenses? Esta carta se distingue por su enseñanza detallada sobre los tiempos finales. Falsos maestros habían presentado cartas fraudulentas, supuestamente de Pablo, diciéndoles a los creyentes tesalonicenses que el día del Señor ya había ocurrido. Esto habría sido especialmente perturbador para ellos, pues en su carta anterior Pablo los había alentado al decirles que serían arrebatados, librados de la ira venidera. Pablo les explicó que esa tribulación todavía no había llegado porque, siendo hombre de anarquía, todavía no había sido revelado. A quien Pablo identifica como el hombre de anarquía o el hombre de pecado, en otros pasajes de Daniel, Mateo y Apocalipsis se lo identifica como el anticristo. No obstante, Pablo animó a los tesalonicenses a no preocuparse, porque el anticristo no vendría hasta que aquel que lo refrena, cuya identidad aparentemente era conocida por los tesalonicenses, fuera retirado de la tierra. Aquí, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que si el debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Se ha debatido mucho sobre la identidad de esta figura restrictiva y se ha propuesto a la Iglesia, al Espíritu Santo, a Israel, al Arcángel Miguel, al mismo Satanás, a poderes políticos o imperios gobernantes que serán derribados por ese personaje. Esto es una cuestión de interpretación. No podemos afirmar dogmáticamente que sabemos quién va a ser esta figura y entendemos que Dios está obrando y es al final el que tendrá la palabra final. La idea central de esta carta: Pablo, preocupado por estos creyentes nuevos, quienes trataban de permanecer firmes mientras estaban bajo la presión de falsos maestros, les enseñó que su esperanza en el futuro de Cristo debía servirles como motivo de ánimo en sus sufrimientos. Pablo escribió a los tesalonicenses para motivarlos a vivir de manera responsable, siempre relacionando sus enseñanzas sobre Jesús con el crecimiento práctico que el creyente debe exhibir. Así que, hermanos, con esto hacemos un breve repaso. El tema de esta carta es permanecer firmes, viviendo vidas piadosas a la espera del día del Señor. Escrita por Pablo a la iglesia también en la misma época. El mapita es el mismo, la cronología exactamente la misma y un breve bosquejo. Es muy sencillo también, son 3 capítulos y los dividimos en agradecimiento y oración, incomprensión en relación al día del Señor y las exhortaciones del capítulo 3, finalizando con la conclusión, donde el apóstol Pablo quiere dejar claramente señalada cuál es su marca en esta manera de escribir para que ellos lo tuviesen claro. Así que con esto entonces damos gracias a Dios por estas 2 preciosas e interesantes cartas. Han sido en mi vida de ministerio fundamentales en discipulados y nunca me cansaré de enseñar sobre ellas y de recomendar a los creyentes que las lean una y otra vez, porque son una fuente de bendición y de estímulo para nuestras vidas cristianas.